אפשר לתקן. Habíamos estudiado los distintos tipos de shomrim. Cuando una persona se hace responsable de cuidar algo y pagar en caso de que pase algo. Dijimos que hay 4 tipos de shomrim, ya estudiamos los primeros. Hoy día tenemos que estudiar el último, el cuarto, el que se llama shoel. Acá no se trata de una persona que cuida un objeto, sino una persona que lo presta, lo pide prestado y lo usa. Entonces, según lo que estudiamos, la halajá de esta persona, la responsabilidad que tiene es mayor, obviamente, porque él está usando el objeto sin pagar, sin dar nada a cambio. Entonces, la halajá es que él tiene que pagar por cualquier cosa que le pase al objeto que pidió prestado, incluso si le pasa algo por ones, es decir, le pasa algo por fuerza mayor. Por ejemplo, pidió prestado un animal y el animal se muere simplemente porque llegó su momento de morirse. Incluso en ese caso, entonces la halajá es que el shoel tiene que pagar un animal nuevo. En el fondo es una responsabilidad muy grande, porque él pidió prestado una vaca por un día y bueno, y no pagó, es cierto, no pagó por ese día. Pero si esa vaca justo se muere ese día, él tiene que pagar el valor de una vaca. Y eso es mucho dinero. Pero esa es la responsabilidad que tiene el shoel. Vamos a ver que hay algunos casos que el shoel igual está patur. Por ejemplo, cuando él se muere, cuando el animal se le muere o le pasa algo al objeto que pidió prestado, cuando lo usa, cuando el uso mismo por el cual lo pidió prestado es lo que provoca la destrucción. Por ejemplo, si yo pido un lápiz prestado y el lápiz se rompe mientras se escribe, que es en un uso normal, entonces ahí no tengo que pagarlo. Porque ese es el uso normal, que para eso lo pedí prestado, tú aceptaste, tú, el dueño del lápiz, me lo diste para eso, tú sabías que yo lo iba a usar para eso, y si el objeto se rompió en ese uso normal, entonces ahí ya no tengo que pagar. Pero si se le pasa cualquier otra cosa, lo roban, se pierde, o como dijimos, incluso le pasa algo por fuerza mayor, entonces ahí el que pidió prestado, el shoel, tiene que responder y pagar de todas maneras. Entonces, en ese sentido, el shoel es mucho más responsable que cualquier otro cuidador de todos los que estudiamos hasta ahora. Ahora vamos a ver las palabras del Sefer HaChinuch, Mitzvah Samach. Entonces, la mitzvah acá es mitzvah Beidin. Esta mitzvah, como todas las anteriores, recae sobre el Beidin de Ladun Bedin a Shoel. La mitzvah recae sobre el Beidin de juzgar según las leyes del Shoel, del que pide prestado. Ladun Bedin a Shoel. Klomar, quiere decir, Adam Shesha'al Mechavero. Una persona le pide prestado a su compañero Shum Hefetz o Behema. Le pide cualquier objeto o animal. La Sheilá, ¿por qué se llama una Sheilá, un préstamo? Y Belo Sahar Klal, es sin ningún pago. No se paga por el uso. Ela, ¿por qué se lo prestaron? Shenit Chesed Imo, le hizo Chesed a él, el dueño del objeto le hizo Chesed al Shoel, la Azot lo Tovazo, para hacerle este favor. Entonces el dueño del objeto, el dueño del animal, le hace un favor y le da este animal gratuitamente. Y después, si entra una discusión entre ellos a la davar, ahora hay una discusión, ¿quién tiene que pagar si pasa algo? Entonces la mitzvah del Beidin es, Shenadun Beineem, el Beidin tiene que juzgar entre ellos, Adin Sheneemar al-Ze. El Beidin tiene que aplicar acá el din que la Torah nos enseñó en esto. Como Shekatuv Parashá Zo, tal como dice la Parashá, parte todavía de Parashat Mishpatim, Veji Ishal Ish Meim Reu. Cuando una persona le pide prestado algo del compañero. Y acá, como dijimos, Bedina Shoel Heiva Torah, la Torah hace Hayav, Afilu Onsin. Acá es el único caso donde la Torah lo hace Hayav, incluso si le pasa un ones. Un ones, dijimos, es un problema de fuerza mayor. ¿Por qué lo hacemos Hayav incluso que le pase un ones? Lefiche Be'achayutohi, por cuanto que está en su responsabilidad, Achar Shesha'ala, por cuanto que la pidió prestada, y no está teniendo ningún gasto, él no está pagando nada por esto. Nada de sí, él no tuvo que dar nada de sí a cambio de este préstamo. Entonces, dice el Sefer HaChinuch, lo ve, es como si fuera que pidió prestado Maot, como si hubiera pedido prestado monedas, es decir, un préstamo monetario, que todos sabemos que Shimne en Sumimeno, que si él pierde las monedas por ones, por fuerza mayor, lo hipotermina malvé, no se hace patur, no se libera del prestamista,
betanat ones, reclamando que tuvo un ones. Es decir, una persona pide un préstamo, le pide al otro $1000, después no le puede decir, se me perdieron, fuerza mayor, la bolsa cayó, hubo una pandemia, no sé, no puedo pagarlo. Todas esas excusas en un préstamo obviamente no existen. Entonces dice acá el Sefer HaChinuch lo mismo en una sheila. Cuando una persona pide un objeto prestado, es igual que un préstamo, porque no está dando nada a cambio. Y entonces de la misma manera que entendemos que en el préstamo tiene que devolverlo y no puede decir que le pasó algo por fuerza mayor, así también acá, incluso que pasa algo por fuerza mayor, tiene que devolverlo. Igual, obviamente, no es lo mismo, porque la regla es que cuando una persona pide dinero, milve le otzaanitna, dice la Gemara. El milve está hecho para ser gastado, es decir, obviamente yo no tengo que devolverle las mismas monedas que él me prestó. Entonces, obviamente que cuando yo pido un préstamo, yo no me comprometo a devolver estas monedas, yo me voy a devolver la suma que recibí. Por lo tanto, la responsabilidad recae sobre mí, a mí como persona. Entonces, el ones acá no es relevante. Si pasó algo por fuerza mayor y no tuve buenos negocios, no es culpa del prestamista. Pero acá, cuando yo pido un animal, yo le pedí una vaca prestada, le pedí un auto, le pedí un libro, entonces es distinto, porque claramente mi obligación es devolver este objeto específicamente, no otro a cambio. Entonces acá se podría pensar de que si le llega a pasar algo que no es mi culpa, porque estamos hablando en ese caso, cuando pasó algo por fuerza mayor que no fue por mi negligencia, sino simplemente el animal se murió porque llegó su día de morirse. Entonces yo podría pensar que acá no tiene que pagar, porque ¿qué puedo hacer? Yo me comprometí a devolverte este animal, pero el animal se murió, entonces no te lo puedo devolver. Podría pensar de que no tiene que pagarlo, pero de todas maneras la Torah nos enseña que sí. Él se hizo responsable incluso a ese nivel, como si fuera, por eso dice que Ein lo ve como si fuera un préstamo, en el mismo nivel de responsabilidad, a pesar de que no es lo mismo, pero de todas maneras él tiene la responsabilidad de devolverlo y si se perdió, lo paga. Entonces el préstamo de dinero y el shoel son cosas distintas, porque el préstamo de dinero, como dijimos, yo no tengo obligación de devolver el mismo dinero, las mismas monedas, mientras que acá, cuando una persona pide un objeto prestado, entonces su responsabilidad obviamente es devolver el objeto exacto que pidió. Solo si no puede, porque se perdió, se murió, etc., ahí es cuando decimos que tiene que pagar el dinero, el valor que tiene. Pero en un principio, el ejatjila, él tiene que devolver el objeto que pidió prestado. Entonces, el concepto de Shoel es una alta responsabilidad que tiene el dueño, más que cualquier otra cosa. Normalmente nosotros decimos que una persona no está hayab en ones, pero acá sí. Es un caso en el cual nosotros lo hacemos hayab, incluso que no tenga ninguna culpa. No tiene ninguna culpa, no es responsable, no hizo nada negligente, en ningún nivel. A diferencia de los otros tipos de cuidadores que tienen que pagar porque no lo cuidaron suficiente. Hay una culpa, una responsabilidad. El Shomer Hinam cuando fue negligente, o el Shomer Sahar cuando no estaba ahí presente para evitar el robo o cuando se le pierde, que obviamente no es Shia, pero igual tiene un nivel de responsabilidad porque no lo cuidó suficiente. O sea, ahí entiendo que tenga que pagar, pero acá estamos haciendo Hayab al Shoel, incluso en una situación que claramente no tiene ninguna culpa. Es ones y aún así está Hayab. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas ese fue su compromiso. Y ahora llegamos a un din que se llama Sheila Bebaalim. Este din merece una explicación. ¿Qué es lo que es Sheila Bebaalim? El din es el siguiente. Esto es una Exegata Katuv. Una Exegata Katuv que en el fondo es difícil de explicar. Tratemos de introducir un poco de qué se trata. El tema es así. Cuando una persona pide un préstamo, pide un objeto prestado, hace una Sheila. La halajá es que, como dijimos, él tiene todas las responsabilidades de pagarlo. Pero ¿qué pasa si en el momento que se pidió el préstamo, que pidió el objeto prestado, el dueño del objeto estaba junto con el que lo pidió y estaba trabajando para él? Él lo estaba ayudando en algo. Es decir, no solamente le prestó el objeto, sino que también él, el dueño, estaba junto con él dándole algún servicio, ayudándolo en algo. Eso se llama Sheila Bebaalim, que cuando pidió la Sheila, pidió el objeto prestado, estaba el dueño junto con él. Acá la halajá es una Exegata Katuv, es una ley de la Torá, que el Shoel, y la verdad no solo el Shoel, sino que todos los tipos de Shomrim no tienen que pagar si llega a pasar algo. Es decir, el hecho que él estaba presente en el momento del préstamo le quita la responsabilidad al Shomer y el dueño se sigue siendo responsable de sus objetos y por lo tanto si llega a pasar algo, el dueño pierde. No le pagan a él. El Shomer, el Shoel no paga por el daño que sucedió, por el hecho de que el dueño estaba junto con él en el momento del préstamo.
Entonces la pregunta es, ¿cuál es la lógica de esto? Yo te hice un favor, te presté un objeto, te presté mi vaca, te presté mi auto, y resulta que le pasó algo. Y decimos, no, no le tiene que pagar. Normalmente tendría que pagar, pero acá no. ¿Por qué? Porque en el momento que les prestó el auto, en ese mismo momento el dueño lo estaba ayudando a cargar, no sé, poner cosas dentro del auto. Como lo estaba ayudando a ponerle sus cajas dentro del auto, se llama Sheilá Bebealim, él estaba junto con él, trabajando para él, el dueño, para el Shoel, y por lo tanto el Shoel está patur. Y la pregunta es, ¿cuál es la lógica de esta alajá? ¿Por qué el hecho que lo esté ayudando lo hace al Shoel patur? Entonces vamos a ver primero lo que dice el Sefer HaChinuch en la continuación para tratar de explicar esta lógica, esta mitzvah. Entonces dice así, Ubedin ve'alinyan, alinyan sheilá be'alim. El tema de que cuando se hace sheilá be'alim que está patur, decimos que el shoel está patur. ¿Cuál es la lógica de esto? Nojal lomar lefi pshat. Podríamos decir, según el pshat, según el entendimiento simple, ¿a qué se debe esta alajá? Ya Torah lo heiva a shoel, la Torah no hace hayab al shoel, ajav, por cuanto, sheba al kli, o abema, por cuanto que el dueño del utensilio o del animal, imo, estaba junto con él. De mi keivan, por cuanto, shu lesham, por cuanto que el dueño mismo está ahí, ishmavu échelo, que él cuide lo suyo. El shoel no asume la responsabilidad de cuidarlo, que el dueño mismo lo cuide. Pero la verdad que esta explicación podría sonar lógica, que la lógica es, si el dueño está acá, yo no tengo que cuidar tus cosas, tú estás acá, cuídalo tú. Pero la verdad es que no es tan simple basarse en esta lógica. ¿Por qué? Porque la halajá es la siguiente. Af al pi, shoel patur, el shoel queda patur af le'achar shalhu abealim. El shoel está patur de pagar, incluso que el dueño se haya ido. Él estuvo con él al principio, en el momento que se hizo el trato, que le dio el objeto prestado, le prestó el auto, le dijo, estoy acá contigo, te ayudo, pero después el dueño se va. Y aún así decimos que el shoel queda patur de las responsabilidades porque estaba con él al principio. Por cuanto que él estaba ahí en el momento que se hizo el préstamo. Entonces un problema, ya no podemos decir que la razón es porque el dueño está ahí para cuidar, porque el dueño ya se fue. Y aún así, a pesar de que se fue, decimos que el shoel ya no es responsable. Entonces tenemos que explicar eso. Entonces acá intenta explicar y dice, se puede responder, no quiso la Torah latet advarim le shiurim. La Torah no quiso hacer diferencias. No quiso dar las cosas que cambien, que sean le shiurim, significa que sean relativas. Y decir, si se van a detener ahí los dueños mucho tiempo, y el patur a shoel. Si el dueño se va a quedar ahí mucho tiempo, el shoel está patur. Pero si se va a quedar poco tiempo, y es hayab, ahí va a estar hayab. Eso es algo muy relativo. La Torah no quería que la halajá sea algo tan subjetivo. ¿Cuánto tiempo se tiene que quedar? 5 minutos, 10 minutos. Como la Torah no quería hacer esas diferencias, por eso dijo la Torah, la Torah ordenó, en forma general, que todo el tiempo que los dueños estuvieron ahí en el momento del préstamo, y el patur. Entonces, con eso que el dueño estuvo al principio, con eso ya lo hacemos patur. Y esto es lo que dijeron la Gemara. Si el dueño estaba junto con él, si estaba con él al principio, en el momento del préstamo, a pesar de que no estaba ahí en el momento que el animal se rompió, humitá o se murió, de todas maneras patur. A pesar de que no estaba en el momento del accidente, si él estaba antes, en el momento del préstamo, entonces ya con eso el shoel está patur. Pero por otro lado, al revés, si el dueño estuviera ahí en el momento que se murió o se rompió, pero no estuvo con él en el momento del préstamo, hayab. Es decir, el hecho que el dueño estaba en el momento del accidente, cuando él chocó el auto, eso no lo hace patur. Ahí sí tiene que pagar. A pesar de que el dueño estaba junto con él, estaba sentado al lado, pero no, ahí sí tiene que pagar. ¿Por qué? Que betjilat amasea inyan talul. Todo depende de cómo empezó la situación. Es decir, a nosotros no nos interesa si estaba el dueño en el momento del accidente o no, cuando se rompió o cuando se perdió, sino nos interesa si él estaba en el momento que se hizo el préstamo. Cuando se hizo el trato, cuando le dio el objeto, si en ese momento el dueño estaba trabajando para él, entonces lo hago patur, incluso que se vaya.
Pero si él no estaba al principio, entonces va a estar hayab, independiente que el dueño estaba en el momento del accidente. La verdad que es un poco caché entender esta lógica. El Sefer HaChinuch dice que esto es Beder Hlal, que la Torah no quería hacer diferencia. Pero en verdad, la lógica es un poco difícil de entender y vamos a tratar de profundizar en esto un poquito más. ¿Algunas preguntas acá en el chat? Siempre va a estar patur, entonces, el shoel, si es que el prestamista estuvo con él en el momento del préstamo. Repito, no estamos hablando de préstamo de dinero, estamos hablando cuando se le presta un objeto. No sé si en español existe otra palabra, pero en hebreo son dos palabras distintas. Hay una albaá y hay una sheilá. La albaá es de dinero, la sheilá es de objetos. Entonces, si una persona está en el momento que le hace una sheilá, el dueño está trabajando con él, está dando algún servicio al prestamista, entonces ahí decimos que el shoel está patur, independiente si se fue o no se fue. El hecho que él estuvo al principio, con eso el shoel ya está patur. Ok, entonces sí, veo todas las preguntas siguen con la misma idea. Repito, se trata de que estuvo, todo lo que único que nos interesa de este ptur, el ptur de Sheilá Be'alim, es el momento del comienzo. Y estaba con él, trabajando para él. ¿Ok? Si estaba ahí presente, siempre está presente. Cuando él hace el préstamo, obviamente, le está dando el objeto. Pero se trata de que estaba con él trabajando. Ok. Entonces, obviamente depende qué objeto fue, depende si fue un animal, depende si fue un plato, no importa, cualquier cosa que le haya dado. Si en el momento del préstamo el dueño estaba trabajando para el prestamista, perdón, para el que prestó, para el shoel, entonces ahí decimos que está patur. Y la pregunta es cuál es la svara. Dijimos que es difícil explicar qué se refiere a que todo depende del comienzo. ¿Por qué? Porque la lógica que decía el Sefer HaChinuch es que cuando el dueño está presente, él mismo tiene que hacerse responsable, porque él es el dueño. Pero si fuera esa la lógica, entonces sería mucho más lógico entender de que todo depende si el dueño estaba ahí en el momento del accidente, no si estaba ahí en el momento que empezó. El momento que empezó el préstamo. Y no solo eso, sino si es así, ¿qué importa si él estaba trabajando para él o simplemente estaba presente? ¿Qué me cambia el hecho que él estaba trabajando? Porque eso es un tema relevante. Y otra pregunta más que pregunta Rav Hirsch. Según lo que estamos estudiando, estamos hablando de que el animal se murió por fuerza mayor. Estamos diciendo que normalmente un shoel está obligado a pagar incluso que el animal se murió porque llegó su día. El animal vivió 120 años y te tocó morir. Nada que ver con el shoel, no fue una negligencia. Y aún así, normalmente el shoel paga. Pero dice la Torá, si el prestamista estaba trabajando con él al principio, entonces ahí no va a pagar. Si la lógica es de que nosotros decimos que porque el dueño estaba ahí, él podría haber cuidado del animal y es su responsabilidad, eso no se aplica en una muerte de fuerza mayor. Porque cuando el animal se muere, igual él no podía hacer nada. No estamos hablando de que hubo un ladrón, o que se perdió, o que hubo algún nivel de negligencia. El animal se murió, ¡stam! Y eso es algo que normalmente nosotros lo hacemos hayab al shoel, y acá no lo vamos a hacer hayab porque el dueño estuvo con él junto al principio. ¿Qué tiene que ver? Si igual el shoel, aunque hubiera estado en el momento del accidente, no hubiera podido evitar esta muerte, este accidente. Entonces, ¿por qué cambia el hecho que el dueño hubiera estado ahí al principio o en cualquier momento? Entonces la explicación aparentemente igual es difícil, es una exegata ketuv, no sé si lo tenemos que entender, quizás no, pero de todas maneras hay algo que podemos aprender de acá. Cuando el shoel está trabajando, cuando el shoel, el que pide el préstamo, recibe el objeto, él y la verdad que todos los cuidadores, ellos se hacen responsables de un nivel de cuidado mucho mayor que una persona normal. Una persona normal tampoco puede hacerle daño a un objeto del compañero. ¿Cierto? Si yo voy y le rompo la ventana al vecino, tengo que pagarle, por supuesto. Pero ¿qué pasa si yo no cuido las cosas del otro? Ahí obviamente no tengo que pagar. Es decir, el shomer, todos los tipos de shomrim, se hacen responsables de cuidar los objetos del otro. O porque los estén usando, o porque se comprometieron a cuidarlo, no importa. Pero acá el hiyuv que tiene el shomer es un hiyuv voluntario que él aceptó, porque nadie lo puede obligar a ser shomer, más allá de que puede tener beneficios.
pero fue un trato que él aceptó. El shomer acepta, el shoel, el shomer, todos los tipos de shomrim, aceptan hacerse responsables de cualquier cosa que le pase al objeto, con los distintos niveles de responsabilidad dependiendo de qué tipo de shomer es. Pero tiene que ser algo voluntario, tiene que ser algo que él se comprometió. No es algo que está solo. Cuando, repito, una persona normal no está hayab de cuidar los objetos del otro. Es solo un shomer que asumió sobre sí esa responsabilidad. ¿Cuándo se asume esa responsabilidad? En el momento del préstamo, no después. Hay un compromiso, hay un trato. Viene el shoel, viene el shomer sahab o el shomer hinam o cualquiera y le dice al dueño, yo me encargo. Eso pasa al principio, no pasa después. Es decir, si no nos fijamos en ese momento, no hay ningún compromiso. En ese momento es donde se determinan las reglas. Si yo voy a tener que responder o no voy a tener que responder. Antes de esto yo no tengo ningún compromiso. En el momento que me comprometo, ahí es cuando se fijan las reglas. Por lo tanto, si en el momento del compromiso el shoel estaba junto con el mash'il, es decir, estaba junto con el dueño del objeto, y él estaba trabajando para el shoel, eso significa que en ese momento él está prestando un objeto y al mismo tiempo le está prestando a sí mismo. Se está prestando a sí mismo, junto con el objeto. En ese paquete que le da el dueño al shoel, le está dando un animal, un auto, un vaso, pero al mismo tiempo se está dando a sí mismo. Cuando él se da a sí mismo, el shoel, el que pide el préstamo, el que recibe la ayuda, no se hace responsable del otro. No se hace responsable de la persona. Porque uno nunca se hace responsable del otro. Él es una persona mayor, una persona bardat, una persona que tiene libre albedrío. Yo no me hago responsable de ti. Tú eres libre, tú eres una persona hofshi. ¿Se acuerda que estudiamos que una persona no se puede convertir? Un empleado, por ejemplo, puede renunciar en cualquier momento del día. Quiere decir que cuando yo me ofrezco a ayudarte, tú no eres responsable de mi bienestar. Incluso que te estoy trabajando para ti. Yo soy libre, yo me puedo ir en cualquier momento. Si algo no me gusta, me voy. Entonces tú no te haces responsable de mi bienestar. Y como el préstamo del objeto se realizó junto con el préstamo de su propio ser, se hizo al mismo tiempo, quiere decir que en el momento del compromiso, donde el shomer supuestamente se tendría que haber hecho responsable de lo que estaba recibiendo, él no podía hacerse responsable de todo el paquete, porque una persona no puede hacerse responsable de otro. El otro es libre, el otro tiene libre albedrío. Entonces, como todo se hizo de una vez, y en el momento del compromiso había una parte del trato que era imposible, porque yo no me puedo hacer responsable de otra persona, de esa misma manera, eso me hace patur de la responsabilidad del objeto. Porque en el momento que se hizo el trato incluía una cláusula, digamos, que era imposible, hacerme responsable también de la persona. Y eso no puede pasar. Es decir, la razón, a pesar de que en términos monetarios nosotros diríamos que injusto, yo le presté algo, no solo le presté algo, sino que incluso le ayudé a trabajar para él algo, y ahora él no me paga porque le pasó algo al objeto. ¿Por qué? Yo soy la persona, le hice mucho gesed, le ayudé, le presté algo, le ayudé con un cuerpo. Pero acá vemos la importancia que tiene la libertad del ser humano. Si nosotros dijéramos que él se hace responsable, significaría que estamos de alguna manera quitándole el respeto a la libertad que él tiene como persona. Nos conviene más que él pierda el objeto con tal de no humillar, por decirlo así, su kavod de ser una persona libre. Nosotros preferimos que él no le pague ese objeto para que no nos confundamos y entendamos que él tiene que respetar a la libertad del otro. Y él es una persona libre que se tiene que hacer responsable de sí mismo. Obviamente que igual es una Gzerat HaKatuv. No es algo que nosotros habíamos dicho con nuestro propio criterio. Pero ya que está en la Gzerat HaKatuv, podemos aprender la importancia que tiene el respeto hacia la libertad del otro. Cuando nosotros tratamos de ayudar a personas, entonces o tenemos una cierta responsabilidad incluso hacia el otro, siempre tenemos que saber que al fin de cuentas el otro es libre. No se puede obligar al otro a hacer ni siquiera las cosas que son evidentemente buenas para él. Todas las personas tienen libre albedrío. Entonces yo no puedo ayudar a alguien forzadamente. La ayuda que le damos a los demás, la protección que yo le puedo ofrecer al otro, al fin de cuentas siempre va a depender de su voluntad propia. Yo no puedo ignorar su propia libertad, su propio libre albedrío, para que él se cuide. Ulay es lo que se insinúa en lo que dicen Hazal. Hazal dicen, todo el que no tiene dat, asur le rajem alav.
Una persona que no tiene dat está prohibido tener rajamim hacia él. Y es un hazal muy difícil de entender, porque si él no tiene dat, pobrecito, ¿por qué no tengo que le rajem alav? La respuesta es, si él no es, no, creo que el pshat podría ser el siguiente. Estamos hablando de una persona no que no tiene dat en el sentido de que no puede tener dat. Un niño no tiene dat y obviamente hay que le rajem alav. Una persona incapacitada mentalmente no tiene dat y seguro hay que le rajem alav. Acá se refiere a una persona que elige no tener dat. Si él elige no tener dat, tú no puedes le rajem alav. Es decir, tú no puedes forzadamente cuidarlo porque él elige no cuidarse a sí mismo. No se lo puede obligar. Yo no puedo quitarle su libertad a pesar de que él la está usando mal. Obviamente que no se trata cuando está haciendo daño a otros, sino cuando una persona es irresponsable con sí mismo, yo no puedo quitarle esa libertad y al fin de cuentas no puedo le rajemarlo, porque es su vida, es su libertad y yo tengo que respetar eso. Incluso que eso implique ciertas pérdidas. ¿Por qué? Porque tenemos que, al fin de cuentas, lo más importante, más allá de cualquier valor monetario, tenemos que recordar la importancia y la responsabilidad que tiene cada uno. Quitarle la responsabilidad a alguien, asumir la responsabilidad sobre él, significaría perder el valor del ser humano. ¿Qué significa que no tiene dat? Significa que no tiene responsabilidad. Dat es la capacidad que tenemos de visualizar las consecuencias futuras de nuestros actos. Una persona que no tiene dat es una persona que es irresponsable. Y como dijimos, si él elige ser irresponsable, hay un nivel que nosotros podemos tratar de convencerlo, podemos tratar de ayudarlo, todo lo demás, pero no podemos amarrarlo a una silla y decir, tú no te mueves de acá porque te vas a hacer daño a ti mismo. Hay un nivel hasta donde tenemos que seguir y dándole la libertad a cada uno. Quizás estoy equivocado en este pshat, porque como dijimos es una exegata katuv, pero de todas maneras, olay, se puede aprender esto de esta mitzvah. Bueno, gracias a todos. אפשר לתקן.